Listo. Hoy vamos a hablar entonces de la taxonomía de Anderson y Crowell. Es un marco teórico que ha sido ampliamente utilizado en educación para clasificar los objetivos educativos y para desarrollar y formular tanto objetivos de aprendizaje como resultados de aprendizaje. Es una actualización de la taxonomía de Bloom que fue desarrollada en los años 50 y en este cambio en esta actualización se hicieron varios cambios. Muchas veces cuando uno busca en internet lo que uno encuentra es que se cambiaron los sustantivos por los verbos. Entonces, en Bloom hablábamos de recordación, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis y de evaluación. En Anderson y Kraut hablamos de recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Pero creo que eso es lo menos importante. No es tanto allí, sino que mientras que en Bloom hablamos básicamente de tres dominios: el dominio cognitivo, el dominio afectivo y el dominio psicomotor. En Anderson y Kraut reorganizan estos dominios y ellos hablan de un dominio relacionado con los procesos cognitivos y un dominio relacionado con los procesos de aprendizaje. Vamos a mirar. En esta gráfica está. Por un lado, entonces tenemos Mónica, no estás esta. mostrando nada. Qué pena. Qué pena, qué pena. Ya voy con ello. Gracias. Entonces, una dimensión relacionada con los procesos cognitivos: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, que fue el cambio que decíamos que al principio, que siempre que uno busca encuentra esos que cambiaron los sustantivos por estos verbos y que en vez de sintetizar y evaluar, aquí lo tienen como evaluar y crear al final. Eso no es lo clave es que ellos hablan que también hay una interrelación de lo que uno cognitivo en términos de pensamiento hace con y lo que hace con el conocimiento que uno debe aprender. Ese conocimiento que uno tiene pueden ser hechos, y es lo que llamamos un conocimiento factual, las fechas o datos específicos; un conocimiento conceptual que va hacia esos conceptos que ya es más elaborado que solo hecho; un conocimiento procedimental en serie en términos de las habilidades que uno puede desarrollar; y un proceso o una dimensión de conocimiento de metacognición en donde uno reflexiona sobre lo que hace, aprende a utilizar diferentes estrategias, establece una serie de metas para poder alcanzar el conocimiento. Entonces, ellos hacen como esa interrelación a través de estas dos dimensiones cognitivas y de conocimiento, de tal forma que uno puede decir: yo lo que quiero que el estudiante haga es recordar hechos. Entonces, estoy mezclando la dimensión del proceso cognitivo con la dimensión factual. O yo quiero que recuerden un concepto específico, como puede ser qué es una base de datos. Eso es un concepto específico. O quiero que recuerden procedimientos. em, ¿Cómo es el paso a paso para llevar a cabo un análisis de viabilidad de un negocio? O que recuerden la metacognición, qué estrategias podría usted utilizar para ir desarrollando o adquiriendo todo ese conocimiento. Es como pensar sobre lo pensado, aprender sobre lo aprendido y cómo lo hice para poderlo repetir en otras ocasiones. Y así hay una forma de ir combinando lo que es cada uno de los niveles de la dimensión de los procesos cognitivos con cada una de las dimensiones del conocimiento. Yo, por ejemplo, en términos de aplicar conocimientos actuales, podría decirle al estudiante que él va a disponer los objetivos de un curso jerárquicamente. O si yo me voy a lo procedimental en términos de aplicar en la creación de una acción formativa un procedimiento de diseño y de producción de recursos, por ejemplo. Y así, igual que en Bloom, encontramos como un listado de verbos con respecto a cada proceso cognitivo, lo que es recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar o crear. Y también hay una serie de verbos que yo puedo utilizar, ¿no? Y hay un listado de verbos para eso, pero siempre lo clave es entender por qué utiliza uno un verbo u otro. Aquí, fuera de entender por qué lo utilizo, que es yo quiero que el estudiante recuerde o yo quiero que el estudiante analice hasta dónde lo voy a llevar en mi curso. Pero, ¿qué es lo que debe analizar? Porque si ustedes se dan cuenta, digamos, fue mi experiencia durante mucho tiempo, es cuando iba a organizar un curso, pues lo único que me fijaba era en los contenidos. De pronto eran hechos, de pronto eran conceptos, de pronto eran procedimientos,
Y ese era el listado de cosas que yo organizaba en un curso, pero nunca entendía cómo qué iba a hacer con esos conocimientos, o más bien qué quería que el estudiante hiciera con esos conocimientos, ¿sí? Que simplemente los comprendiera, y por eso uno decía, en el desarrollo de un objetivo de aprendizaje, en ese momento uno decía, los estudiantes aplicarán, o los estudiantes comprenderán, o los estudiantes entenderán tal cosa. Pero realmente uno sabía qué era lo que pretendía y cuál era el resultado. Realmente el estudiante comprendía, realmente el estudiante aplicaba, o realmente el estudiante analizaba, organizaba uno las cosas así. No, aquí ya como que se aclara digamos, todos esos preconceptos con los que uno tenía y decía, hoy debe decir, yo en mi curso lo que quiero es que el estudiante llegue, por ejemplo, a analizar, o puedo utilizar verbos que correspondan a ese proceso cognitivo de analizar. Entonces, yo quiero que los estudiantes analicen tal procedimiento para llevar a cabo no sé, la elaboración de una receta de cocina, si estoy en una carrera, por ejemplo, como gastronomía, ¿ok? Entonces, aclara un poco más el proceso. Para mí fue un poco más complejo, o fue complejo al principio entender esta taxonomía de Anderson y Kraut, pero a medida que la he ido estudiando y como que la he venido trabajando, la entiendo un poco más. Yo quiero compartir un poco con ustedes lo que es para mí el entendimiento de esa taxonomía Anderson y Kraut a través de un ejercicio práctico. Entonces, veamos, yo voy a poner, digamos que yo soy profesor de nivel escolar, de educación básica o media o de universidad, ¿ok? De educación superior. Digamos que yo soy un profesor de ingeniería, de un programa de ingeniería industrial, y yo tengo que armar toda mi asignatura que se llama base de datos. O soy un profesor de derecho y voy a armar la asignatura que me tocó que se llama, digamos, derecho penal. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esta primera asignatura, que es base de datos, lo que les decía, lo primero que uno hace es como organizar los contenidos. Entonces, ¿qué debería tener una asignatura de estas? Pues globalmente uno dice, bueno, voy a ponerle 6 unidades, la primera la voy a llamar introducción de base de datos, la segunda diseño de base de datos, la tercera SQL y manipulación. Yo no soy ingeniera, pero estoy diciendo, estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Esta primera unidad pues tendrá de pronto conceptos básicos, o tendrá, digamos, lo factual, los hechos, o conceptos básicos, o un tipo de conocimiento más específico. Entonces, para esta primera asignatura, que yo la denomino Introducción a la base de datos, entonces pueden ser que conceptos básicos como definición y propósitos de una base de datos, que es una base de datos, la historia y la evolución de los sistemas de bases de datos, los tipos de bases de datos relacionales, no relacionales, distribuidas, o modelos de datos, modelo relacional, modelo de entidad relación, etc. Entonces, digamos que esto es lo que uno usualmente concibe como docente. ¿Cuáles son los contenidos que voy a trabajar? Y más o menos los organiza. Perfecto, entonces ya organizo esos contenidos. Pero entonces, si yo voy a organizar y a planear todo mi curso, toda mi asignatura, pues tengo que organizar cuáles pueden ser esos resultados de aprendizaje, lo que yo quiero que el estudiante sepa, comprenda o sea capaz de hacer como resultado de ese proceso de aprendizaje. Entonces me voy a esa taxonomía de Anderson donde les decía que habían dos dimensiones, la dimensión del conocimiento, hechos, conceptos, procedimientos, metacognición, o la dimensión cognitiva, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. ¿Ok? Entonces voy a armarlo de acuerdo a cómo lo haría utilizando la taxonomía de Bloom para que me puedan entender. Entonces, si yo voy desde la dimensión del conocimiento, ¿qué tipo de resultados de aprendizaje voy a armar para esta asignatura de base de datos? Desde lo conceptual, desde lo factual, desde lo procedimental o desde lo cognitivo. Entonces vamos a ver. Si yo lo que quiero es que recuerden hechos o datos muy precisos, recordar sería esa, mezclar la dimensión cognitiva con esa dimensión del conocimiento de lo factual, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, yo lo que quiero es que recuerden. Entonces, ¿qué tipo de resultado de aprendizaje voy a armar? El estudiante identificará los términos fundamentales y los conceptos básicos de base de datos como esquemas, modelos de datos y SQL.
pero también quiero que con ese conocimiento vayan cognitivamente a un nivel mayor, como puede ser entender. Entonces, yo lo que quiero es que el estudiante, en términos del aprendizaje, de resultados de aprendizaje, describa los principios básicos de las bases de datos relacionales y su relevancia en el contexto industrial. Entonces, recuerda que yo tenía una serie de contenidos, pero la idea es que yo convierto esos contenidos a través de esta taxonomía de Anderson y Cloud en resultados de aprendizaje. Entonces, voy a seguir esta línea. Entonces, lo que quiero es que él identifique los términos fundamentales y los conceptos básicos de las bases de datos, como esquemas, modelos de datos y SQL. Bueno, entonces, ya tengo, tengo los contenidos globales para mi curso, tengo los resultados de aprendizaje siguiendo a la taxonomía de Anderson y Cloud, en donde voy a coger los conocimientos conceptuales y voy a hacer que ellos cognitivamente lleguen a recordar o entender. Pero ¿cómo voy a lograr que ellos efectivamente identifiquen los términos fundamentales y los conceptos básicos de esas bases de datos? Pues tendría que desarrollar una serie de actividades de enseñanza y aprendizaje. Entonces tendría que ver cuáles pueden ser las estrategias didácticas más adecuadas para que el estudiante logre efectivamente identificar esos términos fundamentales y conceptos básicos, qué tipo de técnicas didácticas podría utilizar y qué tipo de actividades didácticas. La estrategia didáctica es para todo el curso. Las técnicas las puedo utilizar básicamente para trabajar este resultado de aprendizaje y para facilitar la técnica utilizo actividades. Ese más o menos es el orden. Entonces yo cojo y digo, bueno, ¿qué estrategias didácticas podría utilizar para ese curso? Entonces vamos a ver algunas. Yo podría para todo el curso utilizar un enfoque de clase invertida. Entonces aquí en este tipo de enfoque los estudiantes acceden al material teórico fuera del aula a través de lecturas, de videos o tutoriales y dedican tiempo de clase a actividades prácticas, discusiones y resolución de problemas. ¿Cuál es el objetivo de utilizar un enfoque de estos? Maximizar el tiempo de clase para el aprendizaje aplicado y la interacción directa con el profesor. Por supuesto que tendría yo que decir, cuando yo empiezo a hacer este diseño, pues yo tengo que saber un poco de esto. Si no, se me toca aprender un poquitico para saber a qué se refiere una clase invertida y cómo trabajar una clase invertida para lograr lo que yo tengo como objetivo de profesor, que el estudiante al final identifique esos términos fundamentales, porque tiene que haber un alineamiento positivo entre lo que yo quiero, ese resultado de aprendizaje, cómo lo voy a lograr, esas actividades y cómo lo voy a evaluar. Entonces, para lograr que cognitivamente él me lleve a identificar esos términos y esos conceptos, yo puedo utilizar como estrategia didáctica la clase invertida. Podría utilizar también el aprendizaje basado en proyectos, en donde los estudiantes trabajan en proyectos que simulan desafíos reales de bases de datos en la industria. Estos proyectos pueden incluir el diseño, implementación y la optimización de bases de datos. ¿Qué objetivo tiene utilizar esto? Pues fomentar la aplicación práctica de conocimientos y habilidades en un contexto realista. ¿Qué más podría utilizar? Sesiones de laboratorio y tutoriales prácticos. Sesiones prácticas regulares donde los estudiantes aplican conceptos teóricos utilizando un software de base de datos y herramientas de programación. Y el objetivo, desarrollar habilidades técnicas y proporcionar una experiencia práctica de tal forma que, voy a decir yo entre comillas, fácilmente lo lleve a que él identifique esos términos fundamentales y los conceptos básicos. Podría ser también la integración de casos de estudio y ejemplos industriales, donde él hace un análisis de estudios de caso que reflejan el uso de base de datos en contextos industriales. Dice cómo, a través del tipo de estrategia que yo utilice, los puedo llevar no solamente a identificar, sino a avanzar cognitivamente todavía más, a llegar a analizar. El objetivo es conectar la teoría con la práctica y mostrar la relevancia de los conceptos en situaciones del mundo real. Podría utilizar con los estudiantes en la colaboración y el aprendizaje cooperativo, porque el trabajo en equipo va a facilitar todo esto cuando se trabaja en proyectos, en debates de clase o en actividades grupales. Y la idea es, si yo utilizo esto, es desarrollar habilidades de colaboración, comunicación y trabajo en equipo. Podría usar también tecnologías educativas como implementación de herramientas digitales, como por ejemplo un Moodle, plataformas de aprendizaje en línea, hacer foros de discusión, utilizar software especializado. Y todo esto va a enriquecer el aprendizaje y facilitar el acceso a recursos y colaboración. También podría hacer seminario de invitados y visitas industriales, porque se puede invitar a expertos y profesionales del campo y a la vez ir organizando visitas a empresas que utilicen bases de datos avanzadas para que el estudiante se vaya familiarizando con todo esto.
Y el objetivo es proporcionar perspectivas prácticas y establecer la relevancia del material en el mundo profesional. Entonces, como ustedes ven, ¿yo qué hago como docente? Yo como docente entonces digo, ¿cuál es yo lo que quiero en términos de resultado de aprendizaje, utilizando la taxonomía de Anderson y Crowell, es que con un tipo de conocimiento conceptual específico sobre hechos específicos, sobre datos, ellos logren identificar los términos fundamentales y los conceptos básicos. Entonces, como les dije, tengo que desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje que faciliten esto. Por supuesto, pueden haber toda una serie de estrategias que yo podría utilizar para todo el curso y eso me va a ayudar. O podría utilizar unas técnicas específicas que digo, para esto solamente voy a utilizar esto. ¿Qué tipo de cosas podría utilizar solo para una sesión de estas? Podría utilizar la instrucción directa y demostraciones. Comenzar con lecciones magistrales o videos tutoriales que presenten los términos fundamentales, los conceptos básicos de bases de datos y los principios de las bases de datos relacionales. Dice que eso es lo que uno hace usualmente, pero hay mucha cantidad de técnicas que yo podría utilizar. Proporcionar a los estudiantes un entendimiento claro y conciso de esos fundamentos teóricos sería el objetivo de utilizar una técnica de esta. ¿Qué más podría utilizar? Actividades interactivas de aprendizaje activo. Realizar ejercicios interactivos como cuestionarios en la clase, juegos de memoria, por ejemplo, emparejar términos con definiciones y ejercicios de completar espacios en plataformas digitales. El objetivo es reforzar la retención de términos y conceptos y facilitar la comprensión a través de la práctica, porque estamos en esa primera fase que es como de recordar. Podríamos hacer discusiones guiadas y análisis de caso como técnica, que es aplicación y en esa la aplicación es organizar sesiones de discusión en grupos pequeños o foros en línea, donde los estudiantes puedan discutir y explicar los principios de las bases de datos relacionales y su relevancia en contextos industriales. El objetivo de utilizar esta técnica es desarrollar una comprensión más profunda y permitir a los estudiantes articular y aplicar conceptos en contextos prácticos. ¿Qué más puedo utilizar? Que ellos hagan resúmenes y mapas conceptuales o llevarlos a que hagan ejercicios de aplicación práctica. Entonces, estas son las técnicas que podría utilizar. ¿Qué tipo de actividades me permitirían o me facilitarían desarrollar esas técnicas? Podría tener tarjetas de estudio flashcard, en donde los estudiantes crean tarjetas de estudio con términos claves como esquemas, modelos de datos, SQL en un lado y las definiciones o ejemplos en el otro. Y esto facilita la memorización de términos y conceptos básicos a través de la repetición, porque son estudiantes que están ingresando, que no tienen claridad de esto. Esto ayuda mucho. O utilizar pruebas de vocabulario, que es realizar pruebas cortas o cuestionarios en línea que incluyan preguntas de opción múltiple, verdadero o falso o emparejamiento sobre términos y conceptos claves. Y el objetivo de utilizar estas pruebas de vocabulario es evaluar y reforzar el conocimiento de vocabulario específico en las bases de datos. El glosario colaborativo, perdón, en donde los estudiantes colaboran en la creación de un glosario en línea de términos relacionados con la base de datos, aportando definiciones, ejemplos y recursos adicionales. Y el objetivo de utilizar este glosario es promover la colaboración y el aprendizaje activo, que hoy en día está clave para los estudiantes, alentando a los estudiantes a participar en la construcción de su propio recurso de aprendizaje. ¿Ok? El aprendizaje activo hoy en día es absolutamente clave. Entonces, vuelvo acá. Yo lo que quiero, en términos de la dimensión de conocimiento, el conocimiento factual, es que cognitivamente ellos recuerden lo siguiente, que será su resultado final de aprendizaje. Ellos identifiquen los términos fundamentales y los conceptos básicos de bases de datos. Para eso desarrollo estrategias didácticas para todo el curso, técnicas para una sesión específica y actividades que facilitan el desarrollo de estas técnicas. ¿Qué más tengo que hacer? Entonces, fíjense que ya que voy haciendo, yo voy alineando el resultado con la estrategia didáctica, con las actividades didácticas. Yo lo voy alineando y parto para esta la alineación de utilizando como base para formular mi resultado de aprendizaje. Yo parto de tener clara qué es la taxonomía de Anderson y Kraft. Luego entonces voy a hacer la evaluación. En esa evaluación también tiene que ser en ese alineamiento positivo entre el resultado, la actividad didáctica y la evaluación. Entonces, para la evaluación, para ver si efectivamente él identifica esos términos, yo podría utilizar entonces cuestionarios y preguntas de opción múltiple a través de plataformas de aprendizaje en línea con funcionalidad de cuestionarios como puede ser Moodle que se utiliza en varias instituciones,
Puedo usar preguntas de opción múltiple, verdadero o falso y emparejamientos centradas en términos claves y definiciones que, si ustedes verifican lo que pusimos en actividades, pues ellos ya les quedaría muy fácil poder utilizar, hacer las respuestas o tener las respuestas verdaderas en ese tipo de preguntas. El objetivo cuando utilizamos cuestionarios y pruebas de opción múltiple es medir la capacidad de los estudiantes para recordar y reconocer términos y conceptos básicos. Y eso es lo que nosotros pretendíamos con este resultado de aprendizaje. Entonces, es un tipo de técnica o de medio o herramienta de evaluación que me puede servir. Luego puedo utilizar tarjetas de estudio y repaso, que son aplicaciones de tarjetas de estudios digitales, como Quizlet o Anki. La técnica es evaluación basada en el rendimiento de los estudiantes en ejercicio de repaso de tarjetas. Ya ellos hicieron tarjetas flashcard y además hicieron un glosario de términos. Entonces, todo se vuelve como muy fluido el responder esto y no en una angustia de la evaluación, sino como algo más de todo ese proceso de aprendizaje. Aquí la idea es evaluar la retención y el recuerdo de información clave. El glosario colaborativo nuevamente, las herramientas son documentos compartidos en línea o plataformas colaborativas en donde se revisa y se evalúa las contribuciones de los estudiantes al glosario. O sea, van haciendo el glosario para aprender, pero también sirve para evaluación. Evalúa la comprensión y la precisión en la definición de términos, o podría utilizar rúbricas de evaluación en donde puedo tener varios niveles de desempeño con respecto a cada uno de los criterios que yo quiero revisar. Por ejemplo, yo podría tener criterios con respecto a ese resultado de aprendizaje como exactitud, claridad y complejidad. Exactitud, ¿qué sería excelente si lo hace un estudiante? Identifique y recuerde todos los términos y conceptos claves con total precisión, que eso es lo que queremos que haga. Bueno, identifique y recuerda la mayoría de los términos y conceptos claves con precisión. Aceptable, identifique y recuerda algunos términos y conceptos claves con errores ocasionales. Insuficiente, tiene dificultades significativas para identificar y recordar términos y conceptos claves. Entonces, yo puedo utilizar algunas de las herramientas de evaluación que coloqué arriba y utilizar una rúbrica para ver cómo está el estudiante con respecto a exactitud, a claridad y a complejidad. Entonces, fíjense cómo, de dónde partí nuevamente. Yo parto de decir, voy a armar mis objetivos como profesor y los resultados de aprendizaje que logre el estudiante utilizando la taxonomía de Anderson y Cloud. Entonces, lo primero es que hago lo de siempre, mirar cuáles pueden ser los contenidos frente a la asignatura. Ahí entonces digo, bueno, voy a desarrollar resultados, formular resultados de aprendizaje. Lo puedo hacer desde la dimensión del conocimiento o desde la dimensión cognitiva, ¿cierto? Te digo, desde la dimensión del conocimiento, yo quiero que ellos cognitivamente lleguen a recordar, es decir, puedo poner un verbo como identificar los términos fundamentales y los conceptos básicos de base de datos. Para hacer esto, digo entonces, ¿cuáles son los tipos de estrategias o técnicas y actividades didácticas más adecuadas que le van a permitir a él cognitivamente llegar a identificar? Y en la evaluación, ¿cómo evalúo si él identifica o no? Tengo una rúbrica, pero tengo algunas otras herramientas para la evaluación. Más o menos este es el orden que uno establece. Para mí, durante mucho tiempo en la docencia, sobre todo al principio, pero también por muchos años era muy complicado armar todo el programa de una asignatura porque estaba acostumbrado a colocar cualquier objetivo, nunca resultados de aprendizaje. Estos son los contenidos, estos son la bibliografía y el examen va a ser 3 exámenes durante el semestre, cada uno tiene un valor, punto, se acababa. Pero no llegaba a pensar cómo llevar a todo esto. Esto es una mezcla un poco de la taxonomía de Anderson y Cloud y de la visión de John Binks, que luego trabajaremos en otro webinar sobre la taxonomía solo en donde él dice alinee todo y así la cosa le resulta más. Alinee el resultado con la actividad formativa y alíneelo con la evaluación. De tal forma que si usted quiere que el estudiante identifique, utilice actividades didácticas para que él identifique, pero también evalúe si está identificando o no, de tal forma que es muy alineado constructivamente lo que nosotros queremos. Pero también entonces yo puedo decir, no, yo lo que quiero es que trabajemos más bien desde la dimensión conceptual. Entonces yo puedo decir, listo, pero entonces en esa dimensión conceptual yo quiero que esos conceptos o los entiendan o los apliquen. Entonces, ¿cómo formulo un resultado de aprendizaje en esa dimensión conceptual desde el proceso cognitivo de entender?
El estudiante explica las teorías subyacentes que rigen las bases de datos como normalización y las relaciones entre entidades. Y si es aplicar, demuestra cómo se puede usar los modelos de datos para representar y resolver problemas reales de la industria. Y de aquí para allá entonces hago lo mismo. Establezco cuáles son las actividades de aprendizaje, estrategias, técnicas, actividades que son más adecuadas para que él logre explicar esas teorías subyacentes o demuestre cómo se pueden usar esos modelos. Y a la vez la evaluación me debe permitir revisar o medir a mí como docente o demostrar que efectivamente él explica o demuestra. Si me voy desde la dimensión del conocimiento a lo procedimental, yo podría, con respecto a esa asignatura de base de datos en la aplicación, que ellos en el proceso de aprender sean capaces de utilizar un lenguaje de consulta específico como SQL para crear y manipular y consultar base de datos. Si yo quiero llevarlo procedimental al nivel cognitivo de análisis, yo quiero que ellos evidencien que están evaluando diferentes métodos de diseño de base de datos y su eficacia en diferentes escenarios. Y si yo lo llevo a lo metacognitivo en evaluar, yo quiero que ellos puedan hacer una reflexión crítica sobre la eficacia de los diferentes enfoques del modelado de base de datos en el contexto de proyectos industriales o específicos, o en crear que ellos lleguen a diseñar una base de datos optimizada para un proyecto industrial específico. Esta es la forma que yo les decía acá, en que uno interrelaciona en la matriz la dimensión cognitiva hasta donde uno quiere llegar con el tipo de conocimiento que yo le estoy dando al estudiante. O son hechos, o son conceptos, o son procedimientos, o es metacognitivo. Entonces uno empieza a pensar como docente hasta dónde los yo quiero llevar cognitivamente, pero con qué es lo que ellos tienen que aprender, pero cognitivamente, ¿qué tienen que hacer con eso que ellos tienen que aprender? Esa es la forma en que uno va como cruzando esta matriz. Si yo lo trabajo desde la dimensión cognitiva, esto es cuando yo digo, voy a cogerlo de conocimiento hacia lo que yo quiero cognitivamente. Ahora, yo me puedo centrar es, bueno, en lo cognitivo. Entonces digo, desde la dimensión cognitiva, yo quiero que ellos recuerden y entiendan que es lo cognitivo, tanto conocimiento factual como conceptual. Entonces puedo decir, aquí hay dos resultados de aprendizaje. Recuerden que se formula uno por verbo, pero digamos, como tengo recordar y entender, yo puedo decir, podrán enumerar por un lado lo factual y explicar por otro lo conceptual, los conceptos básicos de una base de datos relacional y su funcionalidad en aplicaciones industriales. De allí, nuevamente, voy hacia las actividades didácticas y de ahí voy hacia la evaluación. Después, desde la dimensión cognitiva que yo quiero que ellos para esta asignatura lleguen a aplicar y analizar un conocimiento procedimental, el resultado de aprendizaje podría ser, los estudiantes demostrarán la habilidad para utilizar SQL para crear y gestionar bases de datos y para analizar y mejorar la eficiencia de las consultas en el contexto de aplicaciones industriales. Pero si yo cognitivamente quiero que lleguen a evaluar y a crear, tomando en cuenta conocimiento metacognitivo y procedimental, el resultado de aprendizaje puede ser, los estudiantes podrán evaluar críticamente los requisitos de un sistema de base de datos para un caso de uso industrial específico y diseñar una solución de base de datos que optimice la eficacia operativa y la toma de decisiones. Bueno, de esta forma yo he venido entendiendo lo que es la taxonomía de Anderson y Kraut, cómo poder formular resultados de aprendizaje utilizando esta taxonomía. Y esto, digamos, lo he logrado a través del tiempo, primero desde el punto de vista de que leía un poco Anderson y Kraut, pero no lo llegaba a entender del todo y la matriz me parecía un poco complicada. Luego, por consultoría, acompañé una vez un taller explicándole a profesores cómo formular resultados de aprendizaje, en donde después de todo un taller, los profesores decían, ¿cuál es la lista de verbos? ¿Sí? Y porque no habían salido la idea de que voy a formular, no tenían ni diferencia entre un objetivo y un resultado, el objetivo es lo que yo como profesor quiero lograr, pero el resultado es lo que efectivamente se ve en el estudiante. La gente no entendía esa diferencia y simplemente decía, es que qué verbo tengo que utilizar, y no se entendía qué es. El verbo que yo voy a utilizar va a remitir, es un verbo de acción que remite a un proceso cognitivo, y ese proceso cognitivo es qué voy a hacer con lo que yo creo que ellos deben aprender, hechos, conceptos, procedimientos o hacer metacognición. Pero con esos hechos, conceptos, metacognición tienen que llevar hacia un proceso cognitivo X, analizar, crear, evaluar, el que sea. Eso nunca lo tomé yo
en el tiempo, en gran parte de mi vida docente no lo había entendido, esto lo vine a entender tal vez hace unos 5 años o un poco más, sí, unos 5, unos 8 años, cuando empecé a como a trabajarle y a entender un poco esta taxonomía. Es un avance interesante a la taxonomía de Bloom, aunque la taxonomía de Bloom yo creo que da también una idea interesante, o sea, ¿qué le saco yo de importante a la taxonomía de Bloom? Por propia experiencia, que no es un listado de verbos, sino que son verbos de acción que remiten a procesos cognitivos. Entonces, cuando la taxonomía es una forma de categorizar o una herramienta para categorizar esos resultados y esos objetivos de aprendizaje, si yo tengo claro que no es el listado de verbos, sino que cada verbo está remitiendo a un proceso cognitivo cualquiera, comprender, aplicar, analizar lo que sea, pues ya di un paso grande para formular mis resultados de aprendizaje. Este da un paso más porque me está diciendo, sí, lo cognitivo es importante, pero es que lo cognitivo es sobre lo que usted va a trabajar, sobre lo que él debe aprender. Entonces, para ese semestre, para esa asignatura, usted quiere que simplemente comprenda, entienda, aplique, analice, sintetice, o todos. ¿Puede llegar a utilizarlos todos? Sí, por supuesto, pero tiene que tener claro cómo lo va a hacer. Si lo hago así como lo dije en esta ruta, desde la dimensión cognitiva y perdón, desde la primera, de la dimensión del conocimiento, y de ahí los interrelaciono con la dimensión cognitiva, o lo hago desde la dimensión cognitiva interrelacionándolo con la dimensión de conocimiento. Básicamente esto era lo que quería compartir de mi entendimiento sobre lo que es la taxonomía de Anderson y Kraut. Todo esto que les mostré lo hice apoyado con inteligencia artificial. Hoy es mucho más fácil poder trabajar y entender todo esto, formular. Una vez que tengo formulado, puedo formular el resultado de aprendizaje. Teniendo claro qué es esto, puedo ir a utilizar una herramienta de inteligencia artificial como el ChatGPT para, para formular el resultado de aprendizaje entendiendo qué es lo que quiero hacer. Puedo utilizar esa herramienta para que en este contexto me ayude a formular las estrategias de aprendizaje más adecuadas, las estrategias didácticas más adecuadas. Y en este mismo contexto, y entendiendo que es toda la taxonomía y teniendo yo un conocimiento profundo sobre el tema, le puedo decir que me ayude a generar medios, técnicas o herramientas de evaluación. Hoy en día tenemos que aprovechar todo esto que nos está facilitando enormemente el trabajo en la inteligencia artificial, pero sí es muy importante que todos conozcamos claramente qué es esta taxonomía y entenderla con claridad y aprovecharla para favorecer nuestro proceso de formación, nuestro proceso de formación de estudiantes, de planeación educativa y de evaluación de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. No sé, Alberto o Dayana, si tienen alguna duda, qué les pareció,